¿Qué nos dice el Código Penal de 1991, aquí en el Perú, vigente en el Perú? Nos habla el decreto legislativo 635 en su capítulo 2. Habla acerca del aborto y los tipos de aborto que existen desde el punto de vista legal. El autoaborto es uno de ellos, en la cual la madre se infringe ella misma el aborto, sea por mecanismos directos o indirectos. De repente se toma una pastilla de misoprostol, se coloca ahí y listo, ¿no? Ese es un aborto hasta cierto modo activo, ¿no? Y también puede ser un aborto o un autoaborto pasivo, ¿no? Donde la madre firma su consentimiento para que un tercero venga y le haga el aborto, ¿no? Igual, ¿no? Es condenado también la madre, tanto como la persona que lo hace. Y ya estipula, pues, el Código Penal penas, ¿no? De hasta 2 años de pena privativa de libertad, o sea, 2 años de cárcel. En el Perú, normalmente, cuando las penas son menores de 4 años, hasta 4 años, la gran mayoría son penas con goce de libertad, ¿no? O sea, no es cárcel efectiva, ¿no? Libertad, pena suspendida, lo que se conoce, ¿no? Entonces, ya depende, claro, también del juicio y la opinión del juez, ¿no? Si el juez dice tienes 2 años y tienes que ir a la cárcel, pues lamentablemente te vas a la cárcel, ¿no? Pero no es lo que se estipula aquí, al menos en el Perú, ¿no? O también puede ser condenado con 50 a 104 jornadas de servicio a la comunidad, o jornadas laborales, o jornadas comunitarias también llamadas. Entonces, 50 a 104 jornadas comunitarias. Ahora, ¿qué es una jornada, una prestación de servicio comunitario? ¿No? Es trabajar gratis en una entidad pública. Puede ser un hospital, puede ser una escuela, un orfanato, ¿no? O cualquier ente público, ¿no? Del Estado, ¿no? Pero también puede ser hecho en una institución privada, pero sin fines de lucro, con causas sociales, ¿no? Entonces también hay empresas, ONGs, por ejemplo, ¿no? Que pueden dar ese servicio. Otra cosa también importante a tener en cuenta cuando hacemos las jornadas es que el juez tiene que enviarte a un lugar donde tú, más o menos afín a lo que tú trabajas o a lo que te has capacitado, ¿no? Según tu actitud, me dice, ¿no? Eso quiere decir, pues, que si eres médico, si eres enfermera, ¿no? Y has cometido este delito, pues te pueden hacer jornadas de servicio a un hospital, a un centro de salud, de repente, ¿no? Si eres un docente, por ejemplo, ¿no? Un catedrático, puedes hacer una jornada, pues, en una escuela, ¿no? Por ejemplo, un orfanato también, ¿no? Si eres cuidador. Entonces, más o menos que sea algo afín a tu carrera, a tu vocación, a tu servicio que has dado, ¿no? Tener en cuenta también que las jornadas, ¿no? Una jornada equivale a 10 horas semanales que debes prestar para tu condena, ¿no? Normalmente estas 10 horas semanales que abarca una jornada se da sábados y domingos, donde la persona descansa. O también puede ser dado, contabilizado las horas en un feriado, por ejemplo, ¿no? Tratar de no abordar lunes a viernes, porque es el horario de trabajo normal, habitual, ¿no? Estas jornadas que son de castigo tienen que ser fuera del horario de trabajo. También se puede dar de lunes a viernes, pero siempre y cuando tu trabajo no sea en desmedro de tu trabajo, ¿no? O sea, que no vincule tu trabajo, que no se cruce con tu trabajo. Entonces, una jornada laboral son 10 horas de trabajo semanal al servicio del pueblo, no pagadas, no se paga acá, y debe ser supervisado por un ente especializado. O sea, tienen que ser supervisadas, ¿no? ¿De cuánto a cuánto se fijan estas jornadas? Pueden ser de 10 jornadas a 156 jornadas. Cada jornada, 10 horas de trabajo no remunerado en favor de la sociedad. Lo que mismo que decir, puedes trabajar de 2.5 meses a hasta 3 años haciendo estas jornadas. El autoaborto da de 50 a 104 jornadas de servicio a la comunidad. ¿Qué es el aborto consentido? El otro tipo de aborto dado en el Código Penal. Cuando la persona consiente que se realizan, pues, el aborto y el médico o el personal de salud, o no, también personales no de salud, ¿no? Por ejemplo, un amigo, ¿no? Un estudiante de medicina que hasta cierto modo no lo consideran acá como un personal de salud ya propiamente dicho. Pueden realizar este tipo de abortos, pues, ¿no? Y también, pues, eso de ahí es penado, ¿no? El Código Penal les da de 1 a 4 años de pena privativa de libertad. Y si muere la persona durante el acto, pues se da de 2 hasta 5 años de pena privativa de libertad. Si te das cuenta, estos homicidios, ¿no? Sea al bebé o sea a la madre, ¿no? Porque realmente son homicidios, ¿no?
tienen menos pena comparado con un homicidio pues común y silvestre, ¿no? O sea, si tú matas a una persona, pues te dan 20, 30, 40 años, hasta pena de repente perpetua, ¿no? Cadena perpetua. Pero en estos casos, si matas al bebé o matas a la madre durante este procedimiento, pues tienes 4 o 5 años máximo, ¿no? Entonces es algo ya que la ley ya estipula de que se ve mucho y por consiguiente le da una condena mucho más baja, ¿no? Mucho más baja que un homicidio, pues. O sea, no lo considera como un homicidio tal, ¿no? A ese grado de condena, ¿no? El otro es el aborto sin consentimiento, ¿no? Este caso, pues, la madre no da el consentimiento para realizarse el aborto. De repente, porque no sabía que estaba embarazado, alguien le hace esto o le miente, ¿no? Que para hacer una cosa y le hace otra cosa, ¿no? Este es un papá Nicolau y pum, te mete una alegre hasta el fondo y te vas a abortar, ¿no? A engañadientas, ¿no? Y ella no sabía que le iban a hacer eso, ¿no? O en su defecto, ¿no? Puede dar el consentimiento, pero es menor de edad. Tampoco legalmente vale eso. O sea, un menor de edad, por más que dé el consentimiento al aborto, es un aborto no consentido. No sirve su consentimiento del menor de edad. O, en su defecto, si el paciente tiene pues problemas neurológicos, ¿no? Es una persona con déficit mental, ¿no? Deficiente mental. Entonces, no tampoco se considera su autorización como algo valedero, ¿no? Entonces, ese es el aborto sin consentimiento. Y está penado de 3 a 5 años. Y si muere la persona, de 5 a 10 años. Ahí sí hay más, ¿no? Sin consentimientos es más pena. Hay otro que es el aborto abusivo, ¿no? Es el dado por el personal de salud. Puede ser médico, obstetra, enfermera, farmacéutico. Estudiantes, no, de cualquier carrera. No estipulan todavía como ellos como un aborto abusivo, porque recién están en formación. Y ellos, aparte de la condena del aborto que ya hemos comentado, se le hace otra cosa más. Se le inhabilita de por vida. O sea, dejan de ejercer su profesión. Tantos años de estudios se le va a la basura por un solo acto que arruina toda su vida profesional. Mucho cuidado entonces a las personas que realizan este tipo de procedimientos, digamos, y pueden pues condenar toda su vida profesional, ¿no? Y tanto esfuerzo y sacrificio que les llevó a ello, tirarlo todo al tacho, a la basura por solamente un momento, por ganar de repente algunos solcitos. ¿Por qué una persona que está médico, ¿no? Personal de salud, ¿no? Tiene más condena, ¿no? Porque está peor visto, ¿no? Dado que nosotros, pues, socialmente nos educamos para salvar vidas, ¿no? Y este procedimiento va todo en contra de lo que nos han formado. Y otra cosa importante también, que la sociedad en general deposita su confianza hacia nosotros. Ellos tienen entendido que nosotros vamos a actuar de la mejor manera para poder ayudarlos y salvaguardar la vida que nos han dado a nuestro poder, ¿no? Entonces, ir en contra de la vida, pues, lamentablemente es ir contra los preceptos a los cuales la sociedad nos ha impuesto, pues, y nos ha confiado, ¿no? El otro tipo de aborto es el aborto preterintencional. El aborto preterintencional es cuando por violencia generas de manera directa o indirecta un aborto. Por ejemplo, empujas y le haces caer por la escalera, ¿no? La tropiezas o viene un carro y pum, te choca y tú estás en gestación y pierdes el hijo, ¿no? Entonces, ese es el aborto preterintencional, que por violencia, sea directa o indirecta. Puede ser que tú sepas o no sepas que está embarazada, ¿no? Porque a veces hay mujeres que no se le nota el embarazo, ¿no? O no saben ellas incluso que estaban embarazadas, ¿no? Igual ya después del accidente vas al médico por un sangradito ginecológico y ves que estaba embarazada y perdió el hijo, ¿no? Entonces, también está condenado ese tipo de problemas, ¿no? Sepas tú o no sepas que está embarazada. Y es peor, pues, ¿no? Si ya se nota, pues, que tiene una panzaza, ¿no? Está caminando con las justas y aún así adrede le tiras un puñete, por ejemplo, ya tiene más condena, ¿no? De repente, si no sabías, no se nota nada, que estaba embarazada, y ella, es más, la paciente misma no sabía, pero también tiene su condena, pero ya se atenúa un poco más, ¿no? Son cosas que ya el juez ya tiene que ver el contexto, ¿no? Cómo ocurrieron los hechos, para poder determinar la pena, ¿no? Pero todo está penado, lamentablemente, al menos aquí en el Perú, todo ese tipo de aborto preterintencional está penado. ¿Y cuál es la pena? Hasta 2 años de prisión, privación de pena, ¿no? O cárcel, en otras palabras. O 52 a 104 jornadas sociales, ¿no? Jornadas laborales sin paga. Puede ser que te dé solamente la pena privativa de libertad o puede ser que solamente te dé
las jornadas laborales para trabajar, ¿no? O las dos cosas en casos mucho más avanzados, mucho más severos, ¿no? El aborto terapéutico es el que actualmente está despenalizado en el Perú, en la cual se hace cuando corre riesgo la vida de la madre, ¿no? Un riesgo inminente. O en su defecto pueda la madre tener un problema de salud grave, permanente e irreversible después de dar a luz. Entonces, para salvaguardar todas esas complicaciones, también se puede hacer el aborto terapéutico. Siempre y cuando hay una junta médica de promedio y siempre y cuando tengan esas enfermedades de promedio que ya hemos citado. Y hasta las 22 semanas y con consentimiento de la madre o del personal apoderado. Todo tiene sus requisitos, ¿no? No es que sea tan simple todo. Entonces, no está penalizado, no tiene cárcel, no tiene jornadas laborales, nada. Hasta las 22 semanas. Pero ¿qué pasa si pasa de las 22 semanas? Pues ya no entra dentro de este paquete de esta ley, aquí en el Perú al menos, ¿no? En otros países sí puedes ampliarse hasta el nacimiento del niño inclusive, ¿no? Y hay otro tipo que es el aborto atenuado, ¿no? Donde tiene también pena, pero es una pena mucho más pequeña. Es el aborto sentimental y el aborto eugenésico. ¿Qué es el aborto sentimental? Personas que han sido violadas. Eso genera un conflicto emocional interno drástico, ¿no? Brutal. Entonces, esas personas pueden, en nuestra ley no se puede, pero algunos pues, países sí admiten, ¿no? Que el aborto por violación se pueda dar sin ninguna pena, ¿no? Y sea libre elección de la madre. En el Perú no se puede hacer eso. O en su defecto una inseminación, pues, ¿no? Sin su consentimiento de la persona, ¿no? Que también pueda producir gestación, también está como causa de aborto sentimental, ¿no? Y el eugenésico, el aborto eugenésico es cuando el niñito nace con algún defecto, con alguna tara, ¿no? Algún desorden genético, ¿no? O nace sin un órgano, por ejemplo, sin un cerebro, o en su defecto su vida pues no va a ser, una vez que nazca no es compatible con la vida, ¿no? Entonces, o alguna deformidad, alguna discapacidad, ¿no? Entonces tú haces una selección, dado que la madre, según teoría, es dueña de su cuerpo, puede elegir qué producto va a emerger, ¿no? Como una fábrica. Pues no, este bebito me salió defectuoso, lo boto. Entonces ya, está penado acá en el Perú hacer eso, ¿ya? Y con penas de privativa de libertad de hasta 3 meses. O sea, es una pequeña, ¿no? Pequeña, por eso lo llaman como aborto atenuado, ¿no? Es lo que sucede actualmente, ¿no? ¿Qué nos dice el Código Procesal Penal? El Código Penal nos habla, pues, de los crímenes, ¿no? Y de las penas que cada crimen tiene, ¿no? El Código Procesal Penal nos habla de los procedimientos, ¿no? Cómo es llegar desde el crimen hasta la pena, ¿no? De una manera correcta, de una manera justa, ¿no? Para poder hacer un juicio adecuado, ¿no? Y poder tener una sentencia también justa, ¿no? Nos hablan de que ante todo aborto se debe comprobar la preexistencia del embarazo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Lo primero que tienes que saber si vamos a hablar de aborto es que la mujer mínimo haya estado gestando, ¿no? Porque hay mujeres que simulan un aborto, ¿no? Dicen, ya he abortado, estoy sangrando y todo eso. Nunca hubo un aborto. Denuncian al susodicho y nunca estuvo gestando, ¿no? Entonces hay que tener pruebas de la gestación. Signos de interrupción del embarazo. También hay que tener en cuenta pruebas de que se interrumpió el embarazo. O sea, de repente una ecografía antes y una ecografía después, ¿no? Antes tenía el bebito, después no tenía el bebito. Ya, pues una prueba fidedigna, ¿no? Las causas, ¿no? ¿Cómo fueron el embarazo, ¿no? ¿Fue por legrado? ¿Fue por un golpe? ¿No? Hay que ver las causas, ¿no? Los probables autores. ¿Cuáles son las personas que han estado involucradas en este tipo de aborto, ¿no? El enfermero, la técnica, el abogado, no sé, tantas personas que pueden estar ahí, ¿no? La mamá, el mismo paciente, el esposo, tantas cosas, ¿no? Las circunstancias, ¿no? Todo esto para determinar, pues, la gravedad, ¿no? Y poder determinar la pena al final, ¿no? ¿Qué dice nuestra Constitución Política del Perú en el año creada, bueno, desde el año 1923, donde ya entra en vigencia con el chino, ¿no? En el artículo 2, en su inciso 1, nos dice: toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad y a su integridad física, moral y psíquica, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Derecho a la vida. Toda persona, sin excepción. Es un derecho constitucional. Entonces, ahí es donde bastante hay esa polémica, ¿no? ¿Es vida ese nuevo ser, no nato? ¿O es una persona, un NN que nunca ha sido, nunca ha existido y por consiguiente si muere, nadie le va a echar de pena, ¿no? Nadie va a decir nada. Pues ahí viene esa polémica y es por eso que genera bastante debate en esto. Espero tratar un poco de dilucidar alguno de estos campos.